La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, nos reunimos aquí con los jóvenes que nos traen propuestas, lindas propuestas para todos. Veamos, conozcamos y sobre todo también podamos participar. Es lo más lindo. Recuerden, queridos amigos, queridos papás, también todos ustedes, este es el programa de ustedes, jóvenes que están al servicio de otros jóvenes. Traen propuestas lindas en las que tenemos que también nosotros participar. Hoy recibimos de aquí a un grupo de ellos y ellos mismos primero se van a presentar y después vamos a ir escuchando también las propuestas que nos traen. Como siempre comenzamos con las damas, pero como aquí se dan cuenta que hay dos damas, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda. Vamos a comenzar contigo aquí a la izquierda. Te presentás, tu nombre, quién sos, en qué estás trabajando y de qué club sos también tenés que contar. Okay. Bueno, bienvenida entonces al programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Gracias, padre. Bueno, yo soy Nidia, pero me gusta más que me llamen Nini. Nini. Porque, sí, Nini, porque parece como que me están retando cuando te dice Nidia. Bueno, yo soy abogada, soy escribana pública, más bien me dedico a la abogacía, ¿verdad? Soy abogada. Con razón que te mueves mucho los yasis, ¿verdad? Los abogados dicen que así tienen que convencer, ¿cierto? Claro, claro, sí. Son técnicas. Bueno, no, en realidad es el Espíritu Santo nomás, padre, el que ¿En serio? Bueno, estoy en la comunidad católica Shalom desde hace 2 años, soy vocacionada de la comunidad, ahí me encontré con Jesús, pero también me encontré con personas que le aman a Jesús, ¿verdad? Y que bueno, ¿verdad? Organizamos este tipo de propuestas que hoy traemos, ¿verdad? No quiero decir de qué club soy. ¿Por qué, Pío? Porque puedo herir corazón. No, al revés, sigue. Si no me decís que soy guaraní, ¿de qué sos? Bueno, es cerrista, olimpista. No, mi mamá es cerrista, mi papá es olimpista, entonces soy como una mezcla. Y tenés que ser guaraní. Y toda mi familia es olimpista, así que tiendo más a ser olimpista. Está bien, te perdonamos. Ese es el mayor pecado que uno puede tener, no ser de guaraní. Puede ser. Bueno, soy paraguaya. Bueno, por lo menos ahí usamos esa camiseta. Bueno, gracias Nini, entonces, sí. Así te vamos a decir. Muy bueno, bien. Y aquí otra participante que viene hoy a visitarnos también. Sí, bueno, yo soy Fátima Ramírez, pero me dicen Fafito. Fafi, sí, así Fafi. te dicen. A la cuenta, ustedes todos tienen, ¿cómo le dicen? El sobrenombre, el apodo, ¿verdad? Fafi. Bueno, yo soy consagrada de la comunidad católica Shalom. Soy comunidad de alianza. Después puedo explicar mejor qué es eso. Pero... Sí, me vas a tener que explicar porque la gente va a querer saber ya y qué es eso de ser consagrada de una comunidad que se llama Shalom. Sí, y bueno, soy una laica consagrada. Una opción de vida, entonces. Soy separada para Dios. Ya. Por más que sea paraguaya y todo, igual yo dejé todo, literal. Y a cada día intento dejar todo, digamos, para hacer la voluntad de Dios, a cada día, ¿verdad? Sí. Por más que no me haya ido a otro país o... Pero dentro del grupo Shalom, ¿ustedes cómo tienen la consagración? ¿Tienen los misioneros? Claro, hay como que 2 categorías, digamos. Ya. Comunidad de vida y comunidad de alianza. Ya. Comunidad de vida sí, son los que literal dejan todo y parten en misión a otro país. Entiendo. Y... para siempre viven de país en país, de país en país. ¿En serio? Cada 5 años más o menos se mudan. Mira que... ¿Y a vos no te gustó entonces vivir de país en país? Es que no me gustó, me encanta viajar, padre, Dios mío, o sea...
Me encanta la cultura, me encanta el inglés, el portugués, sí. En serio, sí. Pero la voluntad de Dios para mí es De alianza. la comunidad de alianza. De alianza. ¿Y de alianza qué hacen? O sea, se consagran y trabajan en el mismo lugar donde viven. Sí, puede ser que te mudes también de país por trabajo o lo que sea, Claro. pero nuestra misión es, digamos, que evangelizar en el medio secular, donde trabajas, donde estudias, donde es lo que hace cualquier persona de este siglo, o sea, Claro. las actividades normales, digamos, de este siglo. Entiendo. Así es. Qué bien. Bueno, Fátima entonces, o Fafi. Bueno, y nuestro tercer participante que viene también de la comunidad Shalom. Tu nombre y vos qué estás haciendo. Bueno, mi nombre es Derlis Zárate. Yo soy licenciado en Administración de Empresas y ahora voy por mi segunda carrera, que es Ingeniería en Marketing. Estoy en el tercer año y trabajo en prensa, soy miembro de la comunidad de Alianza también dentro de la comunidad católica Shalom y coordino a la Juventud de Asunción, la juventud que sería el proyecto Juventud para Jesús. Dentro de nuestra comunidad tenemos ese cuidado para los jóvenes. ¿Y vos, Derley, te fuiste ya hacia Brasil a conocer o a estudiar o a estar con ellos o no? Ya me fui a Brasil, me fui varias veces, la verdad que me voy, vengo Pero ahora. te vas hace un ratito nomás o ya te quedaste algún tiempo. No, viví en Estados Unidos por mucho tiempo. Ah, en Estados Unidos lo que viviste por mucho tiempo. Viví en Estados Unidos por mucho tiempo, desde los 18 Estudiando, años. estudiando, Estudiando, trabajando. ahí trabajando también. Exactamente. Ya. ¿Y tu carrera de qué era que me dijiste la primera parte? Administración de Administración de empresas. empresas. Terminé. ¿Y trabajás, terminás con eso? No. Ah, no. Terminé la carrera. Y no trabajás en Y no trabajo en eso. Y ahora estás comenzando una segunda carrera, me está diciendo. Sí, estoy en Ingeniería en Marketing porque me dedico a marketing. A te dedicas. Y, Estoy en la parte de eventos corporativos. ¿Cuál es un poco entre los dos así la correlación que puede existir? Y la verdad que realmente administración de empresas te enseña que vos puedas gobernar tu negocio, administrar correctamente, independientemente de cualquier tipo de empresa. Va también dentro de la mano del marketing, pero como yo me dedico más a lo que es marketing de redes sociales, creación de contenido en el hoy, entonces la carrera de marketing digital, ingeniería en marketing es la que hoy me lleva más. Te lleva a eso. ¿Y qué curso ya está, Deli? ¿Cómo? ¿Qué curso ya Estoy está ahora? en el tercer año. Tercero de la ya. carrera. ¿Y cuántos son? 5. 5 años. Ya, estás terminando también. Estamos ahí. Entonces ya te vamos a llamar ya para que nos ayude ahí con Yande Ya estamos. Y ya con estamos. Shalom estás haciendo ya algo de tu Trabajamos. marketing. Ya. Dentro de la coordinación del Proyecto Juventud, yo prácticamente acompaño a la comunicación del Proyecto Juventud. Ah, ¿verdad? mira. Todo lo que están en Instagram, en las redes sociales, Sí. edito videos también, entonces tipo ahí estamos a full aprendiendo en ese rubro. Qué bien, che, le felicito entonces. Entonces estás muy ocupado. Y vos tenés muchos casos. ¿Qué caso es lo que vos tenés, Nini? Yo más bien soy abogada corporativa. Ah, ¿verdad? corporativa. A ver, ¿en qué va a Estuve consistir varias eso? áreas, Sí. ¿verdad? Pero me apasionan las personas. Me Ah, sí. encanta trabajar con Ah, sí. personas. Está bien. Me encanta trabajar con personas. Entonces, bueno, más bien soy especializada en el área de empresas. En Entiendo. el área de compliance, que es cumplimiento normativo y corporativo, Ah, ya. pero también en O empresas. sea, controlar un poco para que la gente haga lo que tiene que hacer dentro de la empresa. Soy asesora del Paseo de la Galería, Ah, ya. de un grupo empresarial. Ah, mira, qué bien, che. Bueno, me tenés que asesorar a mí también para pasearme por esas galerías. Bueno, muy bien. Entonces estamos conversando con estos jóvenes que vienen a visitarnos, pero sobre todo ellos nos traen una propuesta desde ¿qué es? ¿Es un movimiento? ¿Shalom qué es? ¿Es movimiento? ¿O cómo le tenemos que decir? Es una comunidad Porque católica. es una vocación. Ya, Comunidad Católica Shalom. Y nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo hoy en este domingo con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos con esta comunidad católica Shalom, que en varias oportunidades también ya nos han visitado. Pero vos, Fafa, me dijiste que te dicen así. Fafi. Ah, no, Fafi. Papa también me dicen alguna Te dice también. Yo, por ejemplo, cuando se equivocan. Bueno, Fafi, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Porque no presentaste eso. No presenté. Por eso, pobrecito, se quedó ahí. ¿Qué es lo que trajiste ahí? Traje de regalo un Padre Pío. ¿En serio? El Padre Pío. Bueno, y explícame, ¿qué es lo que vos haces? Bueno, ¿Qué es eso que padre, tenés ahí? yo soy arquitecta, pero estoy dejando todo por... ¿Por mi seguir a marca. Jesús o por tu marca? Ah, Claro, es que es Paxi Luches, ¿verdad? Y empecé con un peluche de Jesús. ¿cómo se llama tu marca? Paxi Luches. Paxi Luches. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Ah, Pac viene de... Pax es de paz de- en latín y Luches de peluches. Ah, ya, Pero empieza con peluches, pero voy a hacer muchas otras cosas. entiendo. Sí. Y bueno, como arquitecta yo realmente fui entrenada en la simbología. Claro. Amo todo lo que es simbología, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. ¿Y ese qué? ¿Padre Pío? el Padre Pío. Ah, claro, acá mira está qué su rosario, su hábito, Y pobreza, esto entonces va a quedar como castidad. peluche de jóvenes para los jóvenes, entonces, ¿verdad? Sí, Y tenemos claro. también a jóvenes católicos, también le tenemos nosotros, ¿eh? Ahí un poco poneme, me va a sustituir ahora nuestro camarógrafo, ¿eh? Poneme un poco ahí ya está. Mi cara ya va a ser de este peluche ahora. Sí. Bueno, está bien. Este entonces el Padre Pío, que tiene aquí su rosario, mira qué interesante. Ya viene Y, su fe. y vos haces de todo un poco, ¿eh? Sí, sí. Otros, ¿cómo que se dice? Otros diseños. Claro, del Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado de Corazón. María. Ya, lo que me tenés que hacer después va a ser el peluche de Ñande Yarañe, Exactamente. o de jóvenes para los jóvenes. Sí. Eso vamos a pensar un poco. Si no son muy careras, ¿verdad? Me mira así. Tiene que ser sostenible en el tiempo. Sostenible. Está bien. Bueno, vamos a hablar un poco del proyecto que ustedes traen. Derly, no sé si vos querés comentarnos un poco en qué están, qué es lo que Shalom ofrece en estos días, en este mes que estamos comenzando. Bueno, como mencioné en el bloque anterior, nosotros somos parte de una comunidad que se llama Shalom y dentro de la comunidad nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Juventud para Jesús, en donde nosotros nos dedicamos exclusivamente en todo lo que tenga que ver con actividades para los jóvenes y también en el pastoreo de los jóvenes, en el cuidado de los jóvenes. Y hoy nosotros tenemos una propuesta dentro de ese marco de la juventud y también del mes de la juventud. Tenemos un seminario de vida en el Espíritu Santo para jóvenes el día 28 y 29 de septiembre. Es una oportunidad para todos los jóvenes de tener un encuentro con Dios, con la persona de Jesús, a través de charlas, a través de alabanzas, de oraciones, y también de la fraternidad, de conocer nuevos jóvenes. Realmente el seminario se llama Hope, que significa en inglés esperanza. Es un retorno a la esperanza, en donde el Señor desea devolver la esperanza para muchos jóvenes que hoy pueden que ya no tengan esperanza, inclusive en cosas cotidianas, pero el Señor viene hoy a través de este seminario a devolver esa esperanza. Qué bien, che. O sea que es una propuesta de retiro espiritual, una respuesta, o mejor dicho, una propuesta de adentrarse en sí mismo. Ya. Exactamente. Bueno, y Nini, ¿y vos qué vas a hacer ahí en ese encuentro? ¿Cuál es tu función? Bueno, yo estoy encargada de la intercesión, más bien, ¿verdad? De coordinar o de llevar a otras personas a entregar su corazón por los demás, ¿verdad? A rezar por los corazones de los que están O sea, participando. ustedes participan también en ese momento, se van a ese encuentro Sí. y están, pero digamos, están aparte o están con el mismo grupo. En mi caso particular, bueno, yo voy a tener un sector, ¿verdad? Sí. Específico que va a ser la capilla, ¿verdad? Ah, ya. Pero también todos estamos a cargo de la evangelización, de la providencia y de todas las demás áreas, porque eso es lo interesante, padre, Sí. que en la comunidad o en cada evento, por ejemplo en Hope, cada uno tiene un rol que cumplir, ¿verdad? Para que la obra realmente se lleve a cabo. Entonces, bueno,
Y ese es el famoso ejemplo de San Pablo, ¿verdad? Es como un gran cuerpo, dice, el cuerpo Exactamente. que Exacto. los miembros, cada miembro tiene que cumplir una función. Si el oído quiere hacer la parte del ojo, dice, no funciona, ¿verdad? No funciona. Y así. Incluso padre, en su momento, te cuento, ¿verdad? Incluso en su momento yo dije, bueno, en intercesión, ¿qué nosotros podemos hacer, ¿verdad? Más que rezar por los demás, ¿verdad? Y le pregunté a Jesús y leí algo súper interesante de Santa Teresita. Ella es la patrona de las vocaciones, ¿verdad? Y ella le preguntó a Jesús cuál era el rol o qué parte del cuerpo era ella, ¿verdad? Ese día me enamoré del rol que tengo, que Jesús me pidió cumplir, ¿verdad? Porque Jesús le dijo a ella que ella era el corazón, porque si bien los demás eran las manos porque llevaban esperanza, o a través de o los pies, ¿verdad? Que iban y recorrían los lugares, ella era el corazón, porque el corazón era el que llevaba o el que ayudaba a que todas las demás partes del cuerpo puedan funcionar bien. Y si el corazón no funcionaba, que era la intercesión. Claro. No Y esa íbamos a- era Santa Teresita. Santa Teresita Teresita, de la Lisieux, ¿verdad? El patrona corazón. de las De las vocaciones, misiones. de las misiones, Sin haber en realidad, salido sí, ni de las pisado otra tierra, ¿verdad? Sin embargo, es Exactamente. patrona de las misiones. Y vos, Fafi, ahora ya dije bien, ¿verdad? Sí. Vos vas a estar también en ese retiro. Estoy también, por También. supuesto que estoy en el equipo de decoración. Claro, imagínate una arquitecta. Ustedes qué alegría que tiene todo profesional así. Si yo ya tuviese así una arquitecta, tuviese aquí una abogada, una escribana. Y si aquí le tuviese lo de él, dice que coña en boca puta, ¿verdad? El mar que tiene. Bueno, Papi, ¿qué vas a hacer? Bueno, y eso es la previa. La decoración, esa es la previa. Estamos ahí ya, full, el equipo ya se está organizando. Pero en esos días lo que suelo hacer es estar en oración y consejería y ya. estar con los jóvenes. Cuando compartir. hablan de consejería, ¿qué es? ¿Ustedes vienen los jóvenes a hablar con ustedes? ¿O cómo hacen? Sí, Como hay compartiendo el momentos de- testimonio. Claro, de vida. hay momentos de oración muy fuertes, ¿verdad? Y después sí o sí es como que necesitas compartir con alguien que sea de tu misma edad, que esté viviendo lo mismo. Necesitas ahí desahogarte, digamos, lo que Jesús te dijo, lo que experimentaste, que el Espíritu Santo te hizo vivir. Bueno, como De acuerdo a las charlas. De acuerdo a las charlas. Encuentros, sí. Qué Exacto. lindo, che, interesante. Entonces, eso sí que es jóvenes para los jóvenes, verdaderamente. Bueno, nosotros, queridos amigos, así volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Delia, no ves conmigo no juegues. Yo te enseñé a ti de la castidad. Delia, estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito.
Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hoy aquí con esta comunidad tan linda que se llama Shalom, ¿verdad? Shalom, ¿qué significa? Shalom en hebreo, paz, paz. Y vos elegiste al final en latín, ¿verdad? De tu, ¿cómo se llama eso? De los peluches. De mi emprendimiento que se está volviendo. Pax Luchen. ¿Cómo era? Paxi y Paxi Luches. Y Luches. Pax y Luches. Una palabra creada. Sí, creada por vos, ¿verdad? Bueno. Derlis, lo que nosotros ahora queremos saber, y la gente seguramente que está muy expectante, es ver un poco todos los detalles. Lugar, hora que van a comenzar, cuánto tenemos que pagar, o si va a ser gratis. Oye, bueno, más o menos hacia dónde enfoca. ¿Quiénes pueden participar también? Porque aquí miren que muchísimos jóvenes y muchísimos papás están viendo esto y se van a entusiasmar. Así que vamos a ir colocando también ya aquí en el Zócalo todo lo que vos nos vas diciendo, Derlis. Bueno, perfectamente. Nosotros, entonces, como mencioné, el Seminario de Vida tiene por nombre Hope, que es esperanza.
El lema es un retorno a la esperanza y va a ser el 28 y 29 de septiembre. Va a ser en nuestra casa en Shalom, que queda sobre General Santos 415. Y la inscripción para participar del evento tiene un costo de 20.000 guaraníes, que ya te cubre para los 2 días. Que sería básico. 2 días. 2 días. 20.000 guaraníes. Pero entonces ahí no vamos a comer ni un pororó, no vamos a comer, ¿o sí? No, la verdad que vamos a tener cafetería para que las personas puedan ahí comprar bueno. sus comidas. Entonces usted tiene todo ahí en la casa. tenemos. General Santos, ¿qué número es? General Santos 415, casi Avenida España. 415, casi España, sí. Entonces nosotros, tiene ese costo de 20.000 guaraníes, que realmente es un costo para pagar la logística del evento, que serían los equipos de sonido y todas esas cosas que realmente no hay negociación ni donación muchas veces. Entonces estamos buscando, por si vos sos y tenés una empresa y querés donar que sea, para el evento y Estamos para agradecidos. Dios, realmente sería genial. ¿Y qué necesitan ahí para la cuestión de sonido? Eso? ¿Qué necesitan? Necesitamos sonidos para más o menos 200 personas, porque 200 ese es el personas. número que estamos Micrófonos, más o previendo. menos, unos 4 micrófonos. Unos 4 micrófonos. Después también se antes que ir para la parte musical, ¿verdad? Exactamente. Que entre. Sí, Ya. necesitamos también sillas, también eso. todo básicamente. Tenemos ahí tenemos el equipo Providencia que se encarga también de ir en búsqueda de benefactores. Pero si vos estás escuchando y vos sentís en tu corazón querer donar, puedes comunicarte con nosotros sin problema. Y decirnos ya ahí, ¿cuál es el número? ¿Dónde ustedes se comunican? Sí, el número es el 0986-929-735. Ese es mi número. Contigo. Entonces, Conmigo con directamente. Derlis, uno se puede comunicar con Derlis. Así mismo, ya sea donaciones o si tenés un hijo que quiere inscribirse, la edad para participar es de 15 a 30 años, es un retiro para jóvenes específicamente, pero si tenés 14 o tenés 32, 31, no hay problema, puedes hablarme sin problema y vamos viendo también para tener ese cuidado, ¿verdad?, de las edades, porque muchas veces los muy jóvenes no quieren compartir con los muy adultos y muchas veces los muy adultos tampoco quieren compartir con los jóvenes, porque ya son otras mentalidades también, ¿verdad? Entonces vamos hablando en el caso de que quiera participar. Como les mencioné, la inscripción es hasta el último día, el 28 y 29 puedes estar ahí, y nuestra meta de participantes son 200 personas. Entonces 200 jóvenes que realmente van a tener una experiencia con el amor de Dios a través de este retiro que cambió nuestras vidas, y hoy por eso nosotros estamos también en esta comunidad, ¿verdad? ¿Vos desde cuándo, Nini, estás en el movimiento católico Shalom? Desde hace 2 años. Hace 2 años. Actualmente soy vocacionada. Vocacionada, así le llaman, los que están como principiantes, digamos, los que están No, en comenzando. realidad es Aspiranza. Aspirantado. A la consagración. Estoy ¿Y en vos proceso, dice, ¿Hacia de dónde está? vocacional. Exactamente, ¿hacia dónde estás caminando? Es mi segundo O año. alianza o... El año pasado, así, abriendo mi corazón. Vos parece que querés viajar. Por tu cara te veo que querés viajar. Paseaste por las galerías. El año pasado caminaba para la comunidad de vida, pero bueno, hice una experiencia y entendí que el llamado de Dios para mí no era para la comunidad de vida, ¿verdad? Sino estaba más bien llamada a vivir de esta manera, pero en mi vida ordinaria, ¿verdad? Entonces este año estoy caminando para la comunidad de Alianza. En octubre es el retiro final, así que tienen que rezar ya por nosotros. Todos relacionados 2024. Vos, sin embargo, ya estás, ¿verdad? En la comunidad de Alianza. ¿Cuántos años hace que estás con con la comunidad? Van a ser 11 años. 11 años. Ay, mi Dios y Señor. Entonces hace mucho ya que estás. Sí. ¿Y vos, Derly? Yo estoy ya van a ser 7 años. 7 años también ya. Ya soy también miembro de la comunidad de Alianza, estoy en el discipulado, le llamamos. Claro. Ahí tenemos una persona que es de vocacional, que está haciendo como un aspirantado para ingresar. Yo ya pasé por el postulantado, que son 2 años de formaciones, y ahora estoy en el segundo año de discipulado, ya en preparación para la vida consagrada, para hacer mis primeras promesas. Ahora le voy a hacer una pregunta más difícil. Nini, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo vos le ves a los jóvenes así, sobre todo, que llegan y que se preguntan o se cuestionan? ¿Hay todavía ese cuestionarse sobre el estilo de vida que ustedes proponen, por ejemplo? Muchísimo. Muchísimo. Tengo muchísimas experiencias. Les cuento una de ayer. Sí, a ver. Una de ayer nomás. Algo que siempre me llama la atención, ¿verdad? Es
es como este estilo de vida llama la atención, ¿verdad? Ayer estaba en un taxi, ¿verdad? En una plataforma, ¿verdad? Viajando y el conductor le pregunté qué experiencia había tenido con Jesús y me dijo ninguna. Ah, sí. Ninguna. Y le conté y se quedó muy emocionado y me dijo que quería participar y que quería conocer también, ¿verdad? Sí. Y me preguntaba, después estacionamos ya, ¿verdad? Yo estaba llegando al trabajo, yo me tenía que bajar, pero... Y él seguía hablando. Él seguía hablando y él quería conocer cada vez más y bueno, ¿verdad? Después le agendé, le envié y demás, ¿verdad? Todos los datos. ¿Sabes ¿verdad? qué habrá pasado, Nini? Que vos cuando le dijiste así esa pregunta directa, ¿qué experiencia tenés con Jesús? Habrá pensado, ¿de qué secta será esta? Te aseguro. Pero al decir comunidad católica. Ah, bueno. Ahí le dijiste. Atención. Comunidad católica, le dijiste. Ahí entonces sí te escucho, ¿verdad? Y sabes qué pasa también, padre. Algo que a mí me llama Sí. la atención es que Shalom es muy juvenil. Es como que si vos buscas tener una experiencia de encuentro con Jesús, pero que sea divertida, que te lleve a verdaderamente disfrutar, a ser feliz, a vivir algo que sea acorde a tu edad, yo creo que es el mejor lugar, porque son todos jóvenes, son jóvenes buscando ser santos, pero en lo que viven actualmente, es decir, es a la manera de un joven. O sea que aquí sí que podemos hablar de jóvenes para los jóvenes. Totalmente, ¿verdad? jóvenes para los jóvenes, es verdad. Así que Nací ustedes al me medio tienen, de que, los jóvenes. me tienen que ayudar más con eso, ¿eh? Bueno, muy bien, así entonces estamos compartiendo hoy con la comunidad católica Shalom, que nos traen esta hermosísima propuesta. Derli, ¿me puedo decir rápidamente como un resumen qué es lo que estamos ofreciendo? Bueno, Seminario Vida en el Espíritu Santo Hope, 28-29 de septiembre, sería ya dentro del marco así de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Que es un fuerte intercesor para nuestro evento. Entonces, inscripciones con el número que va a aparecer en pantalla, 0986-929-735, con mi persona. Y si tenés alguna idea o querés compartir algo con nosotros también, bienvenido, pedido de oración, todo. Estamos Y no ahí. dijiste dos cosas, que tenemos que pagar 20.000 pero... y que tenemos que tener 15 a 30. Sí, 15 a 30 años, Sí. pero negociable, podemos conversar. Y Justo me 20.000 faltan 5 dólares. meses para cumplir 15. Totalmente. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El Señor me fortaleció, el Señor me liberó, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí, ven Santo Espíritu, a ti clamamos. Con todo el corazón, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, ven a mí con tu poder. Santo Espíritu de Dios, abrázame, consuélame. Ven Santo Espíritu, grande eres, tu nombre santo es a ti mi adoración. Santo Espíritu, aleluya al Padre, aleluya al Hijo y al Santo Espíritu. Cantaré una alabanza con todo el corazón.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, a ver si me acuerdo. Nini, después Fafi bueno, y Derly son los que vienen de la comunidad católica Shalom y nos traen así cosas tan hermosas, sobre todo lo del 28 y 29 que decíamos. Pero ahora, queridos amigos, estamos ya casi concluyendo, ¿entienden? El tiempo vale oro y va tan rápido todo. Así es que este es el momento en que ustedes pueden dejar un mensaje, invitaciones también para los otros jóvenes, para estas actividades, para la comunidad de ustedes y todo lo que significa una oferta tan linda, ¿verdad?, de parte de Dios para nuestra sociedad. Vamos a comenzar contigo, Nini, a la izquierda, ya que vos comenzaste vas a terminar ahí. Bueno, yo creo que lo que más desea mi corazón hoy es que todos puedan conocer lo que yo conocí. A alguien que me mira todos los días, todo el tiempo, y que conoce todo de mí, mis oscuridades y mis luces, y que no me juzga, pero más allá de no juzgarme, hace que yo conozca lo bueno de mí y que me sana y sea feliz y busca mi felicidad más de lo que yo busco. Eso quiero para todos. Por eso quiero que todos los jóvenes, más de 200 luego, ¿verdad?, que participen de este evento. ¿Qué capacidad tienen ahí ustedes en su casa? ¿Qué tienen? ¿Un salón? ¿Un tinglado? Un patio. Un patio. Bien grande. O sea que si llueve vamos a mojarnos con la gracia del Espíritu. Totalmente, vamos a ser empapados del Espíritu. Pero ya vimos ahí el extendido el pronóstico y estamos lindos para esos días. Sí. Bueno, y es un patio grande entonces. Es un patio enorme, grande. enorme. Sí. Qué bien. Yo tengo que ir también ahí a tomar un cafecito y a mirar. Esperamos nuestra Porque hay una cafetería. cafetería, padre. SH82. En serio. Sí. Bueno, ¿y vos, Fafi? Bueno, joven, por favor. No, en serio, yo te animo a que vayas a este retiro. Realmente yo puedo decir que mi vida cambió así profundamente una vez que yo conocí Shalom, porque tuve una experiencia muy sobrenatural con Jesucristo, ¿verdad?, con el amor de Dios. Yo tuve realmente una experiencia, una sensación de cielo, de verdad. No sé si te querés perder eso, ¿verdad? Pero una experiencia con el Espíritu Santo muy profunda que realmente en el momento me hizo dejar todo y a cada día me hace dejar cada vez más, de verdad. Pero realmente yo soy profundamente feliz a cada día. Dios mío, es el cielo en la tierra, de verdad. Yo quisiera que todos los jóvenes de este mundo y todos los hombres, todas las familias, todos puedan vivir esto a cada día, realmente. Y 11 años vos ya estás con esto, me dijiste, ¿verdad? 11 años. No quiero decir así de tu conversión, ¿verdad? Pero qué bien, de esa experiencia profunda. O lo que vos le preguntaste a ese taxista, ¿verdad? Sí. ¿Qué conoces de su experiencia? Nada. Pues ese te mintió, no creo que no tengan nada. Algo, o sea, que ella tenía miedo. Era muy joven. Era muy joven. Está bien. Bueno, y vos, Derlis. Bueno, yo quiero animarles realmente. Así como vos seguramente tenés planes, tu vida ya toda estructurada. Yo también era así, yo tenía tantos planes, proyectos, mi intención era seguir estudiando en el extranjero, pero me sentía tan vacío, realmente era una experiencia que yo no entendía, y hace 7 años que conocí a Jesús a través de la comunidad, en la comunidad católica Shalom, y realmente mi vida cambió, y hoy totalmente puedo decir después de 7 años que esa experiencia que yo tuve está siendo alimentada por medio de una vida de oración, por medio de una
de un estar constantemente con Dios a través de su palabra, a través de la fraternidad. Y yo te animo a que vos, si hoy experimentás esos vacíos, no entendés nada de tu vida, de lo que está pasando, que realmente hay una esperanza y es Dios. Él es la fuente que puede cambiarte, transformarte. Y no necesitas mucho para vivir el camino de santidad, ¿verdad? Como decía también Santa Teresita del Niño Jesús, que es prácticamente ejemplo y enseñanza de la pequeña vía, ¿verdad? De que en lo más pequeño vos podés dar amor y eso es un eco de santidad para el cielo y retribuyen tantas gracias en tu vida. Realmente yo te animo a que puedas participar de este 28 y 29 de septiembre en el Seminario de Vida. Date esa oportunidad, que realmente hay algo nuevo y maravilloso para tu vida. Qué bien, muy bien, muchísimas gracias, Derlis, por este mensaje también que le estás dejando. Y ellos tienen Shalom, se llama, ¿verdad? Eso significa paz en hebreo. Es el saludo que le hace Jesús también a sus discípulos después de la resurrección. Esto lo encontramos en el capítulo 20 de San Juan, ya cuando Jesús resucitado vuelve a reencontrarse con sus discípulos. Así es que esta teología ya es demasiado importante también para nosotros, porque tenemos esa paz de Jesús, esa paz que nos ofrece ya como resucitado, que es lo más importante, ¿verdad? Tanto en la vida, ciertamente que Jesús nos trae esa paz, pero después de haber entregado hasta la última gotita de su sangre, con mayor razón, esa paz que nos hace vivir auténticamente este llamado a la vocación humana. Vamos a escuchar entonces del Evangelio. Estamos en el capítulo 20, del versículo 19 en adelante. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Queridos amigos, qué lindo este encuentro de Jesús con sus discípulos ya resucitados. 2 veces aquí en este momento Jesús les ofrece la paz. Después continuará, ¿verdad? Y habrá un tercer momento en que Jesús vuelve a ofrecerles la paz. Esto significa que es lo esencial y lo fundamental para que también nosotros podamos ser enviados por el Señor. Si no tenemos paz, si no estamos bien con nosotros mismos, si nosotros no recibimos esa gracia de parte de Dios que nos deja en la paz, en el shalom de Dios, evidentemente que después tampoco podemos comunicar nada. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos de esta manera por el día de hoy. Les agradezco entonces, Derlis, Gracias. Papi Gracias, y Nini. Que Dios verdaderamente les bendiga y que sea todo un éxito, ¿verdad? Y que tantos de ustedes, queridos jóvenes, queridas familias, puedan participar. 15 a 30 años, 28, 29, septiembre. 20.000 guaraníes. Comiencen a ahorrar, porque es demasiado lo que hay que pagar, ¿verdad? Bueno, nos despedimos y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.